Biblioteca Carlos Fuentes y sobre todo bienvenida a este espacio que es Bibliotecario por un día. Gracias por querer compartir un ratito con nosotros, ¿no? A vosotros, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias, Irene. Vamos a contextualizarte un poco, aunque la gente ya te conoce, pero queremos decir que naciste en Maya, que eres licenciada en Bellas Artes, que ya con tu segunda novela, Canto yo y la montaña baila, que ha sido publicada en catalán y posteriormente traducida al castellano, obtuviste ya el premio de Llibres Anagrama de novela en el año 2019, que ha recibido infinidad de premios, que ya ha sido traducida a varias lenguas y que también eres autora de un poemario, Bestia, que también recibió el premio de poesía Amadeo Oler. Y luego Los diques, que si bien publicaste en el 2017, ha sido traducido al español hace muy recientemente, pero que también recibió el premio Documenta en 2017. Pero a mí me interesa saber qué le influía a esa chica que cuando tenía 13 años recibió un premio de redacción de Coca-Cola. Pues a mí la verdad es que las historias y los cuentos me han interesado mucho desde que tengo memoria. A mí me gustaba mucho que mi madre me contara cuentos. Así que enseguida que descubrí la lectura, me apasionó totalmente. Y así ¿no? de primeras novelas o de primeros libros que yo recuerde que me influenciaron mucho, tal vez el que más sea El Señor de los Anillos. Yo descubrí El Señor de los Anillos muy chiquitita y, y me metí dentro de ese mundo, de esa edad media y me lo pasé en grande. Yo creo que leí El Señor de los Anillos muchas veces, tal vez 100 años de soledad y El Señor de los Anillos son los libros que más veces yo he leído. Y aún así también te podría nombrar muchos otros libros que en esa edad muy temprana me interesaron mucho. ¿eh? Me viene a la cabeza, por ejemplo, La Isla del Tesoro. Me viene a la cabeza también los libros de Philip Pullman, en catalán les llaman la materia oscura, probablemente en castellano también, la materia oscura o algo parecido. Y también Mujercitas en su momento me gustó mucho, la verdad. Y yo era un poco devoradora, la verdad es que yo me paseaba por la biblioteca de mis padres y cogía todo lo que podía. También recuerdo de bastante joven empezar a explorar dentro de la poesía y, por ejemplo, de los primeros libros con los que conecté mucho a nivel poético en la biblioteca de mis padres era Las dones i els dies de Gabriel Ferrater, Las mujeres y los días, que es un libro que siempre más me ha gustado mucho, pero que me doy cuenta de que a medida que yo he crecido como persona y como lectora he ido leyendo diferente. No es lo mismo la lectura que haces de un libro con 12 o con 13 años que la que vas haciendo a medida que pasan los años. Exacto. Ahora que me hablas de poesía, podemos entrar un poco en la poesía de Enric Casasses, con obras como El Nus la Flor, que es un libro de poemas inéditos, pero también contiene piezas musicales, o bien también Mercè Rodoreda, con La mort y la primavera, que es una obra realmente inacabada, ¿no? Pero que fue publicada a la muerte de su autora, o bien otros como Víctor Català, que en realidad es Caterina Albert, con Solitud. ¿Son las lenguas catalanas, son estos autores catalanes los que realmente te influyen en tus lecturas, en tu formación? Sí, me influyen muchísimo estos autores catalanes y los admiro muy profundamente. Enric Casasses es un poeta que a mí me parece fascinante, tanto como escribe como recita. Es alguien que si vives en Barcelona puedes ir a ver a recitar muy a menudo y es fantástico cómo lo hace y lo que crea con su recitar, con su voz, con sus gestos. Y luego Mercè Rodoreda y Víctor Català, yo creo que son dos de mis grandes pilares a nivel literario, dos de las escritoras a las que más profundamente
admiro. Y qué más ganas me han dado a mí también de escribir, de explorar, de jugar, de probar con mis historias y con mi uso de la lengua sí, y con la creación literaria en general. Mercè Rodoreda escribió muchísimo. La Mort y la Primavera que tú comentabas es probablemente una de mis novelas favoritas y es una novela muy bastante oscura pero a la vez muy luminosa. Es una novela que de hecho pasa en un pueblo que ella se inventa, en donde hay todo un montón de rituales y de maneras de vivir y de preconcepciones y de ideas, y ella se mete dentro de una voz en primera persona y va explorando pues ese extraño lugar, y es un libro fascinante. Y luego está Víctor Català con Solitud o con Dramas Rurales sería, con todos sus cuentos, que es una mujer que a mí me gusta mucho por muchos motivos, pero entre ellos que es una mujer muy punzante, es una mujer muy inteligente, muy atrevida, que escribe una literatura muy punky, casi podríamos decir, aún y ser una mujer de su momento y de su época. Me encanta. Has hablado de cómo desarrolla Mercè Rodoreda un poco un pueblo imaginario, ¿no? Y tú hablas de que eres contemporánea desde tu pueblo. Y a mí me viene también lo que ya has dicho antes, 100 años de soledad, como también está ambientado en un pueblo imaginario, Macondo, familia Buendía. Cuéntanos un poco cómo esta obra, que a mí me parece apasionante, influye en ti. Yo descubro 100 años de soledad en mi adolescencia y me lo paso en grande, Todos, leyendo, sí, leyendo esa novela y paseando por Macondo y descubriendo, ¿no?, como todo ese mundo. Y es una novela a la que yo he vuelto muchas veces, y también, como decíamos con Gabriel Ferraté, a medida que creces, tu lectura va cambiando y vas viendo más cosas, le vas poniendo más capas, te la miras también con una mirada más crítica o ves ciertas cosas de las que no te habías dado cuenta y de repente te das cuenta de ellas y añades lecturas y miradas hacia esa obra. Y yo creo que para mí 100 años de soledad, o una de las cosas en las que me influyó 100 años de soledad, tiene que ver con la diversión que yo veo en el proceso creativo, ¿no?, en esa irreverencia de crear y contar lo que Gabriel García Márquez quiere crear y quiere contar, ese juego de mezclar pues imaginación y a la vez diversión y a la vez pues pensamientos bastante crudos, ¿no?, alrededor de la familia, de la soledad, o de la muerte o la vida misma. Y así que sí, que siento una conexión fuerte con ese libro, y ¿no?, pensando en la idea del pueblo, ¿no?, él construye ese Macondo. Yo en realidad en las dos novelas que he escrito me he fijado en territorios reales, en Los diques. Yo me fijé en un pueblo que bien podría ser el mío, un pueblo de la comarca de Osona, que no se le da un nombre concreto, pero que podría ser maya. Y en Canto yo y la montaña baila, yo me fijo en Molló, en un pueblo que está en el Prepirineo catalán, y por lo tanto son pueblos que existen, pueblos que hoy tú puedes ir y pasearte por allí, pero sí que en mi manera de fijarme en estos sitios, lo que intento hacer es imaginarme todas las capas que cubren estos lugares, todas las capas de historias, todas las capas de anécdotas, todas las capas de experiencias y todas las capas también de imaginación. Me interesa mucho a mí entender o analizar lo que los humanos imaginamos o cómo los humanos colocamos encima del territorio, encima de los lugares, de las montañas o de las ciudades, historias supuestamente reales,
¿no? Como lo que ha pasado en el pasado, pero también historias mágicas, historias mitológicas, el folclore, por ejemplo. Y es una capa que a mí me interesa mucho analizar y que yo añado en todas mis novelas. Y aunque no es para nada la misma no es para nada lo mismo que hace Gabriel García Márquez, sí que hay este juego con el imaginar. Exacto. Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego, considerada hoy clave, ¿no? Un poco en el panorama de la narrativa argentina. María Gainza, con El nervio óptico, Fernanda Melchor, Temporada de huracanes, autora también mexicana, multipremiada, como tú, traducida también a varios idiomas, como tú. Cristina Morales, Lectura fácil, que junto contigo sois una de las voces más potentes hoy dentro del panorama literario. Sois casi más o menos de la misma generación. ¿Qué te llama la atención de ellas? ¿Cuál de estas obras que te he nombrado, cómo te influyen? ¿Qué punto de conexión tienes con ellas? Todas las obras que has citado me gustan muchísimo y creo que me han alimentado mucho a la hora de ir buscando, ir encontrando mi camino. Creo que me han dado muchas ganas de arriesgar, muchas ganas de escribir, muchas ganas de ser muy libre en este proceso de investigación y trabajo y creación que es la escritura. Yo descubrí a Mariana Enríquez hace ya bastantes años y vivía en Londres y leí uno de sus cuentos, creo que el del chico sucio, creo que se llama, y me encantó ese cuento. Lo leí en uno de estos avanzamientos editoriales en PDF que hacen a veces las editoriales. Sí. Lo leí, sí, es que me acuerdo exactamente de dónde estaba, etc. Y esa misma tarde en Londres moví cielo y tierra para comprarme todo lo que podía comprarme de ella. Y me encantó su inteligencia y a la vez su crudeza. Me encantó el juego contemporáneo que hace con el género del terror para llevarlo a reflexiones diversas sobre el mundo contemporáneo, pero también sobre género, pero también sobre la historia de Argentina. Bueno, me apasionó a muchos niveles y también es una escritora que para mí es muy física, o sea que mientras tú la lees físicamente sientes cosas, tal vez sea por la relación con el terror, pero eso me gusta mucho a mí cuando esto pasa, cuando un papel con unas letras impresas en negro de repente está tan vivo que te afecta físicamente. Así que Mariana Enríquez me apasiona. Luego está Fernanda Melchor, que también yo creo que descubrí en Estados Unidos. El que es su editor americano me habló de ella. Me dijo que iba a traducir una novela de una chica mexicana que era increíble, y me habló de una manera que también busqué enseguida el libro y creo que lo devoré en un día y medio y me gustó mucho cómo trata la violencia, cómo habla concretamente también de la violencia contra los cuerpos de las mujeres. Me gustó mucho la forma como está escrito este libro, que es un torrente que casi no se para en ningún momento, que te agarra y te lleva, ¿no? Te arrastra consigo y además hace un juego que me encantó con la lengua, ¿no? Usa un montón de palabras, me imagino que muy mexicanas. Yo leía el libro y pensaba, hay un montón de palabras que no acabo de entender, pero que entiendo, o sea, entiendo hacia dónde va, entiendo el tono. Tiene una manera de escribir este libro que es muy oral, es como si te estuviera hablando mientras te cuenta esta historia. Y luego está la lectura fácil de Cristina Morales. Cristina Morales me encanta su irreverencia. Y ese libro lo leí durante el confinamiento y me reí en algún momento a carcajada limpia, a la vez preguntándome, ¿no? Por qué estaba riendo en ciertos sitios y en ciertos momentos, y dándome cuenta de todos los mensajes y de todos los puñales que Cristina estaba clavando en distintos sitios para que nosotros nos encontráramos y reflexionáramos sobre
sobre ellos, o sea que me pareció una maravilla también el uso ¿no? de las 4 voces o las 4 maneras de contar cada uno de los personajes y desde dónde y cómo lo hace. ¿No? Ángels Ángeles, que escribe lectora fácil desde el móvil, y bueno, que por favor lo lean porque los lectores, porque realmente vale mucho la pena. Y luego María Gainza también me encantó y me gustó mucho porque no es tan fácil escribir sobre arte de una manera que sea realmente artística o realmente creativa o realmente interesante o que aporte algo más, y ella lo hace con una sensibilidad finísima, lo hace de una manera muy, muy libre, de una manera muy interesante y sin grandes pretensiones, pero a la vez sabiendo muy bien lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, y es un libro como una perla. Ya para terminar, queremos que también nos introduzcas en tu amor por el cine, y sobre todo con 2 directores diferentes, pero en cierto modo un poco con una visión a veces similar, ¿no? En cuanto al carácter psicológico, ¿no? Que sería Julio Meden con Vacas y Lucrecia Martel, autora de La Ciénaga. Sí, para mí es muy importante cuando escribo alimentarme de todo lo que puedo, alimentarme de muchos libros, leer mucho, pero también de arte, pero también de cine. A mí me gusta muchísimo el cine, porque el cine no deja de ser otra manera de contar historias. Total. Pero usando pues otras técnicas o otros materiales, ¿no? Usando pues la visualidad, usando el ritmo, usando el sonido de otra manera que no se hace en literatura, o que no se hace de la misma forma cuando escribes una novela. Y así que cuando yo estoy escribiendo, y en general intento ver mucho cine, intento ver mucho arte, y intento alimentarme de eso para poder escribir. Y tanto Vacas de Julio Meden como el trabajo en general de Lucrecia Martel, yo creo que me han alimentado mucho, sobre todo y concretamente por el canto. Yo vi Vacas y pensé, algo de estas sensaciones que me está creando la película es lo que yo quiero para mi novela. Vacas es su primera película de Julio Meden, si no me equivoco, y creo que es muy libre según cómo, o sea, es una película que recomiendo muchísimo. Es una película que ya debe tener, no sé, tal vez 30 años o por ahí. Sí, o más, pero hace unos juegos de perspectiva, unos juegos de entrar y salir dentro, ¿no? de las miradas de una cámara o de las miradas de una vaca, que me parecieron muy divertidos, y hace un uso también muy desenfadado del mundo rural, ¿no? Es una película que se sitúa en el País Vasco, en un contexto pues de una enemistad entre dos casas, pero aún y colocarse allí y aún y jugar con esa estética, ¿no? de campo vasco, lo hace desde un sitio sí, como muy desenfadado, que me interesó muchísimo. Y luego está Lucrecia Martel, que es sin duda una de mis cineastas favoritas. Y me pasa con Lucrecia Martel que siempre la cito y siempre digo, mirad a Lucrecia Martel, y creo que Lucrecia Martel me ha influenciado mucho, pero siempre lo digo, creo que me influencia de una manera muy abstracta. Es una cosa que cuando a mí me pasa me gusta mucho, que básicamente cuando yo veo una película de Lucrecia Martel, me gusta tanto lo que ella ha hecho que me despierta muchas ganas de escribir, me despierta muchas ganas de ir a mi casa e intentar hacer algo muy bueno en mi dirección, ¿no? con mis manos o con mis ideas o con mi cerebro, algo muy distinto a lo que hace ella, pero es una sensación que me gusta mucho a mí, esta de ver una película o leer un libro o ir a una exposición de arte de alguien que hace algo distinto a lo que tú estás haciendo, pero que te parece tan bueno que te despierta las ganas de crear, de intentar hacer algo que también sea en su propia dirección muy potente.
Irene, sigue creando, sigue creando. Muchísimas gracias por compartir tus gustos, por comentar con nosotros, para nuestros lectores, todo aquello que te ha influido y que te ha apasionado. Muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.